Welcome to Culture and History. Every culture has a story, and every story shapes our culture. I'm your host, K&H, and this space is about truth, reflection, and rediscovery. Here we dive deep beneath the surface of what we've been told, exploring the stories that formed humanity's consciousness from ancient to the modern world. So let's open the scroll and begin this journey. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema, fascinante y complejo a la vez. Una pregunta que está ahí latiendo hace siglos. ¿Quién es o qué es realmente América Latina? Tenemos aquí varios materiales, ¿no? Investigaciones, artículos, que nos ayudan a mirar un poco más allá de lo evidente. Claro. Porque a primera vista uno piensa, la región de las lenguas que vienen del latín. Pero si rascamos un poquito la superficie, aparece un mosaico increíble, lleno de contrastes. Totalmente. Hablamos de conquista, claro, pero también de una resistencia indígena, africana, impresionante, y una búsqueda constante de identidad, que a veces parece que se escapa. Sí, es una búsqueda que no termina. Nuestra idea hoy es justamente esa, tratar de desarmar esas capas, ir más allá del nombre latina, que ya de por sí, es una herencia complicada, ¿no? Una marca que vino de afuera. Exacto, es como decís, una marca impuesta. Imaginemos que es como entrar a un laberinto de espejos. Se reflejan los imperios que ya no están, las luchas de hace siglos y esa necesidad de definirse. Exacto. Y ese es el meollo del asunto que plantean estos textos, ¿no? ¿Cómo desenredar la identidad de hoy de esas raíces coloniales que siguen muy presentes de muchas formas? El término latina es un buen ejemplo para empezar. Es una etiqueta que viene de Europa y que muchas veces como que opaca o directamente borra las raíces indígenas y africanas, que son fundamentales, son parte de lo que es el continente. Claro, constitutivas. Totalmente. Hoy, siguiendo un poco lo que dicen estas fuentes, vamos a tocar varios puntos clave. Primero, cómo España fue como la cuna de esa identidad colonial. El origen. Después, ese proceso terrible de intentar borrar las culturas originarias y africanas, pero también, y esto es crucial, la resistencia tenaz que hubo. Sí, eso es importantísimo. También vamos a hablar del famoso mito del mestizaje. Esa idea de la mezcla que sonaba bien, pero que, tenía sus trampas. Y cómo las estructuras de poder del imperio, como el sistema de castas, todavía hoy se sienten. El sistema de castas. Sí, es un análisis necesario. Creo para entender no solo de dónde viene la región, sino dónde está parada ahora y hacia dónde podría ir, ¿no? Perfecto. Pues entramos en materia. Empecemos por ahí, por ese espejo original. España. Los materiales nos recuerdan algo importante. La España que llegó a América no era solo una potencia militar que estaba creciendo, era heredera de una visión del mundo muy, muy particular. Claro, una visión que venía de lejos. Venía de Imperio Romano, pero como revitalizada, filtrada por un catolicismo, muy intenso. Muy ferviente, sí. Entonces, no solo conquistaron tierras, exportaron toda una forma de entender el mundo, una cosmovisión. Exacto. Que lo mezclaba todo, ¿no? La fe, la religión, su idea de raza, que era clave. Fundamental. Y una jerarquía social súper estricta. Todo eso junto. Y el idioma español, claro, que viene del latín. El idioma fue central. Fue central. Sirvió para unificar, para administrar, pero al mismo tiempo fue una herramienta para silenciar toda la diversidad de lenguas y culturas que ya había acá, que era enorme. Claro, para borrar lo que había antes. Exacto. Entonces, vista así, América Latina fue en gran parte una construcción, una idea europea impuesta sobre tierras que ya tenían nombre, historia, sentido. Incluso la idea de hemisferio occidental. Totalmente. Es una forma europea de ordenar el mapa, de reclamar algo que ya estaba habitado, que era sagrado para otras culturas. Y ahí conectamos con el centro de la cuestión de la identidad, me parece. Ahí está el nervio, sí. Lo que es impresionante y que las fuentes destacan mucho es que la conquista no fue solo de territorios, fue una conquista de la imaginación. ¿Cómo así? Lograron meterse en la cabeza de la gente, moldear cómo las poblaciones colonizadas se veían a sí mismas, impusieron a Europa como el modelo a seguir, el estándar de lo bueno,
lo civilizado. Claro, lo deseable. Exacto. Y la herramienta para organizar todo eso fue el sistema de castas. Es tremendo. Sí, explícanos un poco más eso. Imagínate una pirámide social, obsesionada con la pureza de sangre. Arriba de todo, los españoles venidos de España, los puros. Abajo, los criollos, hijos de españoles pero nacidos acá. Ya un escalón menos, un escaloncito menos. Y después un abanico complicadísimo de mezclas. Mestizos, mulatos, zambos, cada uno con su etiqueta y su lugar. Y en la base de todo, los pueblos indígenas y africanos. Exacto. Los indígenas y las personas esclavizadas traídas de África, considerados inferiores. Y ojo, esto no era solo una cuestión social de quién saludaba a quién. No, claro, definía todo. Definía todo. Las leyes, quién podía tener tierra, quién podía estudiar, quién podía tener un cargo. Y eso se metió muy adentro, en la psicología de la gente. La idea de que lo blanco era mejor. Vaincuna es igual a valor. Se arraigó muchísimo. Y según leemos acá, los ecos de eso todavía se sienten hoy en muchos países. En quién tiene más oportunidades, en los prejuicios, hasta en qué se considera bello. Uf, es fuerte. Ser civilizado, en ese esquema, era parecerse lo más posible a un europeo. Es impactante cómo ese sistema intentaba controlar todo, hasta el último detalle. Y eso nos lleva directo al otro punto clave, ¿no? El intento de borrar otras identidades. Exacto. Y la resistencia a ese borrado. Los textos describen un proceso, brutal, sistemático, contra civilizaciones enteras. Incas, mayas, aztecas, taínos, muchísimas. No fue solo la derrota militar. No, para nada. Fue el intento de reemplazar sus lenguas, de decir que sus visiones del mundo eran solo mitos, supersticiones, de llamar demonios a sus dioses. Y algo muy parecido les pasó a los millones de africanos traídos a la fuerza. Sí, terrible. Arrancados de sus familias, de sus pueblos. Les quitaron hasta los nombres. Intentaron quitarles la humanidad. Y sus tradiciones espirituales, perseguidas, despreciadas. Pero acá, la historia da un giro. Uno que los documentos que tenemos marcan como fundamental, aunque muchas veces no se cuente tanto. ¿Cuál? La Revolución Haitiana, entre 1791 y 1804. Haití. Sí. Absolutamente. Haití es un antes y un después. Estos análisis la llaman quizás el evento más radical de la Edad Moderna. ¿Más radical? ¿Por qué? Porque fue liderada por africanos esclavizados y sus descendientes. Gente como Toussaint Louverture, una estratega brillante, y después Dessalines. Y lograron lo impensable. Crearon la primera república negra independiente del mundo. Y abolieron la esclavitud. Ahí mismo, wow. Una demostración de que la libertad podía ser negra. Exacto. Algo que para las potencias coloniales era inconcebible. Por eso mismo, las fuentes dicen que fue la mayor amenaza para el orden imperial de la época. Entiendo. Entonces, Haití no fue solo una independencia más. Fue una ruptura mucho más profunda con ese sistema colonial basado en la raza. Exactamente. Los textos la ponen como la forma más auténtica de descolonización en América. Si la comparas con los otros movimientos de independencia que vinieron después, que en general los lideraron las élites criollas. ¿Los descendientes de europeos nacidos acá? Esos mismos. Haití desnudó la hipocresía de la Ilustración europea. Eso de libertad, igualdad, fraternidad, parecía que no aplicaba si no eras blanco. Claro. ¿Y cómo reaccionaron los demás? Y de éxito de Haití, generó pánico. Pánico en las élites blancas de todo el continente y en Europa. Y la reacción fue terrible. Aislamiento. No la reconocían. Le exigieron a Haití pagar una indemnización millonaria a Francia por los esclavos que habían perdido. Increíble. Pagar por su propia libertad. Una locura. Una especie de castigo colectivo, como dice una fuente. Y eso le pesó muchísimo al desarrollo de Haití por generaciones. El silencio que muchas veces rodea a Haití en la historia oficial de la independencia latinoamericana, según argumentan acá, es una muestra de cuánto siguió pesando la mentalidad colonial. Y ese contraste con las otras independencias es muy claro.
¿Qué pasó entonces con los indígenas y los afrodescendientes en esos otros procesos de independencia? Ahí está la parte trágica que varios textos detallan. En muchas de las guerras contra España, los soldados indígenas y afrodescendientes fueron clave en el campo de batalla. Pusieron el cuerpo. Literalmente. Ganaron la independencia con su sangre, como se dice. Pero cuando se logró la victoria, las élites criollas que tomaron el poder muchas veces los traicionaron. No les cumplieron las promesas. Todo ese discurso de libertad, de igualdad, rara vez se hizo realidad para ellos. Un ejemplo que citan, la Constitución de Venezuela de 1811. Prohibió traer más esclavos de África, sí, un avance, pero mantuvo la esclavitud para los que ya estaban adentro. O sea, liberaron la tierra, pero no a toda la gente. Exacto. Liberaron el territorio del control español, pero no tocaron la estructura racial y social que habían heredado. El viejo orden, digamos, se puso una máscara nueva, con banderas nuevas, pero siguió casi igual para los más marginados. Esto nos conecta directamente con otra idea que surge con fuerza después, en el siglo XIX, el mestizaje. El famoso mestizaje, sí. Las fuentes lo presentan casi como una ideología, un proyecto nacional en muchos países. Y la promesa sonaba bien, ¿no? Sonaba atractiva, sí. La idea era crear una identidad nueva, nacional, mezclando las razas, indígena, europea, africana. Y así superar las divisiones de la colonia, el sistema de castas, claro, vender unidad, armonía, celebrar la diversidad única de cada país nuevo. Una identidad patriótica mestiza. Y muchas veces con un discurso de acá somos todos iguales, no importa el color, una armonía cosmética, como dice un texto. Armonía cosmética, me gusta esa frase, resume bien la paradoja, porque ahí viene la pregunta clave que plantean estos análisis. ¿Fue de verdad una celebración de la mezcla o fue otra cosa? ¿Qué dicen las fuentes? La argumentación fuerte que encontramos es que, más allá de lo que se decía, el mestizaje funcionó en la práctica como, una fuente lo llama una bella mentira. Una bella mentira. ¿En qué sentido? En el sentido de que fue un mecanismo muy efectivo para ir borrando, diluyendo, asimilando las identidades y las herencias no europeas, pero siempre dentro de un marco que seguía valorando lo europeo por encima de todo. O sea, la mezcla ideal era la que te acercaba a lo blanco. Exactamente. Lo blanco seguía siendo el modelo, el estándar de progreso, de belleza, implícitamente. ¿Y cómo se veía eso en la práctica? Dan ejemplos. Sí, mencionan varias cosas. Por un lado, cómo se silenciaban los aportes africanos e indígenas a la cultura nacional, mientras se destacaba siempre la herencia latina, o sea, europea. Claro. Y por otro lado, algo más directo. Las políticas de blanqueamiento. Muchos países las implementaron. Políticas de blanqueamiento. ¿Qué significa eso? Significa que los gobiernos fomentaron activamente la inmigración masiva de europeos, italianos, españoles, alemanes, con la idea explícita de mejorar la raza. ¡Qué terrible! Sí, mejorar la raza significaba diluir la presencia indígena y sobre todo africana en la población. Se cita mucho el caso de Argentina, donde figuras importantes decían abiertamente que había que traer europeos para civilizar al país, para cambiar su gente. Y así se iba invisibilizando o dejando de lado a las poblaciones que ya estaban. Entonces, visto así, el mestizaje no fue tanto inclusión. No. Fue más bien una estrategia para disolver las otras herencias en un ideal nacional que seguía siendo blanco en el fondo. Tapó las desigualdades raciales con un discurso de unidad, ¿viste? Convirtió la diferencia cultural en algo que había que superar mezclándose, hasta desaparecer. Es una mirada mucho más crítica a una idea que a veces se presenta como algo positivo sin más. Pero frente a todo esto, al intento de borrar, a la asimilación, ¿qué pasó con esas culturas? Mencionaste la resistencia. Hablamos de Haití. ¿Hubo otras formas? Definitivamente. Y esa es una parte fascinante que también exploran las fuentes. La increíble capacidad de sobrevivir que tuvieron las culturas, la espiritualidad. A pesar de todo. A pesar de poro. Frente a ese intento de imponer una sola lengua, una sola religión, una sola forma de ver el mundo, las culturas indígenas y africanas encontraron maneras asombrosas de seguir existiendo, de adaptarse, de transformarse. ¿Como por ejemplo? Se habla, por ejemplo, de cómo la gente africana esclavizada y sus descendientes lograron como infiltrar el catolicismo que les imponían. Le metieron sus propios ritmos, su forma de entender el cuerpo, su fuerza espiritual.
creando cosas nuevas. Claro, creando religiones súper vibrantes y únicas. El candomblé en Brasil, la santería en Cuba, el vudú en Haití, que no tiene nada que ver con la caricatura de Hollywood. Es una religión compleja. ¿Y con las culturas indígenas pasó algo parecido? También, sus visiones del mundo no desaparecieron. Muchas veces se mezclaron con el catolicismo popular o siguieron existiendo como por debajo, en secreto. Incluso mencionan la presencia de tradiciones judías secretas. ¿Judías? Sí, de los conversos. Los judíos que tuvieron que convertirse al catolicismo para escapar de la Inquisición en España y Portugal. Muchos huyeron a América y mantuvieron sus prácticas a escondidas por generaciones, a veces mezclándolas también con otras creencias. O sea que no fue una mezcla superficial nomás, fue algo más profundo, como un camuflaje. Exacto. Los análisis no lo ven como algo pasivo, como una simple mezcla. Lo ven como una estrategia activa de resistencia, de supervivencia. Me gusta esa idea. Una fuente lo llama una supervivencia codificada de la memoria disfrazada de devoción. O sea, santos católicos que en realidad representaban a dioses africanos o indígenas, rituales que parecían cristianos pero mantenían vivas prácticas ancestrales. Increíble. Esta mezcla, este sincretismo, no es solo algo pintoresco de América Latina, es una marca de identidad profunda. Nació de la necesidad de guardar la memoria, el espíritu, frente a la opresión. Y esto se conecta con discusiones de hoy, ¿no? Sobre descolonización. Directamente, con la idea de que la verdadera liberación no es solo política o económica. Tiene que ser también espiritual, cultural. ¿Qué significaría eso hoy? Para mucha gente hoy, implica el esfuerzo de reclamar, de revivir las lenguas indígenas que todavía existen, de valorar la herencia africana como algo central, no como algo exótico, y de honrar la mezcla, sí, pero no como un camino para blanquearse, sino reconociendo y valorando todas las raíces que forman ese río ancestral. Esa conexión con el presente es fundamental. Hagamos un salto en el tiempo entonces. Las independencias de España y Portugal fueron un gran cambio, pero significaron una ruptura real con la dependencia de poderes de afuera. Lamentablemente, en muchos sentidos no. Las fuentes marcan un patrón que se repitió mucho. Se iba a un imperio, España o Portugal, y entraba otro poder. Nuevas formas de dependencia. A veces más sutiles, pero igual de fuertes. Primero fue Gran Bretaña, que dominó el comercio, las finanzas, casi todo el siglo XIX. Y después, sobre todo desde fines del XIX y todo el siglo XX, Estados Unidos. La influencia de Estados Unidos fue enorme. Enorme. A través del comercio desigual, inversiones gigantes en minería, petróleo, agricultura. La deuda externa, que obligaba a los países a seguir ciertas políticas. Y también intervenciones más directas, ¿no? Claro. Intervenciones políticas, militares. La doctrina Monroe, eso de América para los americanos, bueno, para los del norte, ¿no? Apoyo a dictaduras amigas, golpes de Estado organizados o apoyados por la CIA. Guatemala, Chile, Brasil, la lista es larga. Y se consolidó ese ciclo, el ciclo clásico de dependencia. Exportar materias primas baratas, minerales, café, bananas, e importar productos caros, tecnología. El imperio, como dice una fuente de forma muy gráfica, nada más se cambió de ropa, de la cruz y a la espada del español a la corbata y el maletín del inversor extranjero. Y así llegamos a hoy, más o menos a este 2025. ¿Cómo se ven esos ecos del imperio hoy? ¿Sigue esa dependencia? El panorama que pintan las fuentes ahora es complejo, como de imperios que se están reacomodando. La influencia de Estados Unidos, económica y cultural, sigue siendo gigante, obvio, pero quizá con desafíos nuevos. Por otros actores. Claro, China, por ejemplo, irrumpió con una fuerza Tremenda. Es el principal socio comercial de muchos países de Sudamérica. Invierte muchísimo en infraestructura. Puertos, rutas, energía. A cambio de recursos e influencia. A cambio de acceso a recursos naturales y, sí, una influencia estratégica cada vez mayor. Es una relación que trae oportunidades, pero también genera dudas sobre nuevas dependencias. Y Rusia también busca su lugar. ¿Cómo? Por otras vías. Vende armas, busca alianzas con algunos gobiernos, usa la propaganda, la desinformación, tratando de jugar con el sentimiento antiestadounidense. Y en medio de todo este juego de poderes externos,
¿qué hacen los países de la región? Intentan buscar un camino propio. Sí, y eso también lo recogen las fuentes. Se ve un esfuerzo en algunos líderes, en algunos movimientos, mencionan a Lula en Brasil, a Petro en Colombia, entre otros, por buscar lo que llaman una soberanía diversificando socios. O sea, no depender de uno solo. Exacto. Intentar tener relaciones con muchos, con Europa, con India, con otros países del Sol, y al mismo tiempo tratar de revivir los organismos de integración propios de la región, como la CELAC. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Esa misma. que busca ser un espacio de diálogo sin Estados Unidos o Canadá. Pero el desafío, dicen los análisis, sigue siendo el mismo de siempre. ¿Cómo manejas esas relaciones con el exterior? ¿Cómo aprovechas las oportunidades? Sin volver a caer en la subordinación. Sin repetir la historia. Es la pregunta del millón. Culturalmente, la región sigue siendo ese híbrido, ¿no? Muy occidental en las formas de afuera. El idioma, las instituciones, lo que consumimos. Pero con un fondo cultural, un alma, como dicen algunos textos, que tiene raíces no occidentales muy fuertes. Y muy resistentes. Bien, hemos cubierto bastante. Desde el nombre mismo, ese espejo español, hasta el intento de borrar identidades y la fuerza de la resistencia, sobre todo el caso haitiano. Analizamos esa idea compleja del mestizaje, la supervivencia espiritual, y llegamos a hoy, a los ecos de la dependencia y esa búsqueda de soberanía en un mundo que cambia rápido. Sí, un recorrido intenso. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, después de todo esto que leímos y conversamos, ¿qué podemos decir sobre esa identidad latinoamericana? Lo que queda claro, me parece, es que no hay una respuesta fácil. Ni única. La identidad latinoamericana, como la dibujan estos materiales, sigue siendo un lugar de tensión, una conversación que no se cierra. Una crisis de identidad que quizá nunca se fue del todo. O quizá no es una crisis de indefinición, sino la lucha constante por reconciliar todas esas capas, tan diversas, a veces tan opuestas, de su historia. El gran proyecto pendiente, dicen varias fuentes, es una descolonización profunda. Una descolonización profunda. ¿Qué significaría eso? Ir más allá de lo político, de lo económico, meterse en lo cultural, en lo espiritual. ¿Cómo? Sería un esfuerzo consciente, colectivo, por recordar, por reivindicar las voces, las historias, los saberes que fueron silenciados, marginados por siglos. Darle lugar a lo indígena, a lo africano. Un lugar central, a las lenguas indígenas que sobreviven, a la herencia africana, filosófica, cultural, científica, como parte integral, no como algo folclórico al costado. Y reconocer la mezcla, el mestizaje. Sí, pero no como un camino hacia un ideal europeo desteñido. Sino como la realidad compleja que es. Exacto. Como un río con muchos afluentes donde todas las raíces, indígena, africana, europea, asiática también, tienen el mismo valor, la misma dignidad. No es rechazar Occidente por completo necesariamente, es integrar todas las partes, dejar de verse solo como un reflejo de Europa y empezar a reconocerse como una civilización plural, con su propia historia, su propio potencial. Muy interesante. Entonces, para cerrar, quizás la reflexión que nos dejan estas lecturas no es tanto responder ¿quién es América Latina?, sino plantear otra pregunta. Exacto. Quizás la pregunta más fuerte que queda flotando es ¿quién elige ser América Latina de ahora en más? Buena pregunta. ¿Va a seguir atrapada en ser un eco, un reflejo de otros imperios, los de antes o los de ahora? ¿O se va a animar a ser la revelación de sí misma, escuchando y abrazando todas sus raíces, esa alma continental que, según estos textos, late fuerte en su arte, en su música, en su gente, en su memoria? Una pregunta que sin duda da para seguir pensando. Mucho. In the end, every story is more than history. It's energy, vibration, and memory. What we remember determines who we become. This is Culture and History, His Story. Join me next time as we trace the journey of culture and history of humanity until then. Reflect on your story, because humanity's culture depends on it.